Masejet Baba Metziad, Afsamechtet Amud Aleph 69a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del DAF anterior. Como mencionamos en la clase anterior, en una isca clásica puede haber un problema de intereses, puede haber una prohibición de repeat. Y para que no haya esa prohibición es necesario que el inversionista le pague al recibidor del dinero un pago por la gestión, por la administración que va a estar haciendo. Y explico un poco más. Por decir, Reubén invierte 100 monedas en un negocio. Y Shimón es el que recibe ese dinero y es el que se va a encargar de administrar, de gestionar ese dinero, de gestionar ese negocio. Quedan entre ellos que en caso que haya pérdidas, se van a responsabilizar del capital mitad y mitad. Reubén 50 monedas y Shimón 50 monedas. Y al mismo tiempo, si hay ganancias, va a ser también mitad y mitad. Reubén, mitad de las ganancias y Shimón, mitad de las ganancias. Ahora, en este caso tenemos un problema de repeat. ¿Por qué? Porque si Shimón se responsabiliza en caso que haya pérdidas de 50 monedas, entonces básicamente Shimón es como si fuese un prestatario de esas 50 monedas. ¿Sí? Entonces básicamente sobre esas 50 monedas hay un préstamo entre Reubén y Shimón. Reubén es un prestamista y Shimón es un prestatario. Y ahora bien, ahorita la razón que Shimón viene y está dispuesto a administrar sus 50 monedas y las 50 monedas de Reubén, ¿por qué está dispuesto a administrar también las 50 monedas de Reubén? Las de él entiendo, porque son de él como préstamo. ¿Sí? Lo agarró como préstamo y está dispuesto a administrarlo para hacer negocio. Pero ¿por qué va a estar dispuesto a administrar gratuitamente, las 50 monedas de Reubén? Tenemos que decir que la razón que está dispuesto es porque ya que recibió un préstamo de Reubén de 50 monedas, pues dice, ¿sabes qué? Le voy a hacer ese favor a Reubén de administrar también sus 50 monedas. Y sale entonces que Reubén está recibiendo intereses por el préstamo que le dio, por el préstamo de 50 monedas que le dio a Shimón, está recibiendo un interés, que está recibiendo una ganancia, un servicio gratuito de las 50 monedas de él, de Reubén, y eso está prohibido. O sea, para que no haya esta prohibición, mencionamos en la clase anterior en la Mishnah, que es necesario que el inversionista, o sea que Reubén, le pague a Shimón por la gestión, por el servicio, por la administración de las 50 monedas de Reubén. Y ya que le está pagando, no está recibiendo un servicio gratis, entonces no hay intereses y por lo tanto está todo permitido. Ahora sí vamos a la Gemara. Dice la Gemara, Bene Rabilish, Nafa Kalayu Haushtara de Ave Ketiv Be Palgabe Agar Palgabe Efsed. Amar Rabilish Gabra Rabahu, Beisura Lein Shilo Ave Safi. Manafshach, y Palgabe Agar Tretil Tebe Efsed. Y Palgabe Efsed Tretil Tebe Agar. אמר רב כהנא, אמריתי לשמעתי כמד רב זאבי מנהרדיה, ואמר לי, דילמה רב איליש טובל עמו בצירבה, ואמר רב נחמן לך כרבי יהודה. אמר לי, לא, לאו הלכתה יתמר, אלא שיטה יתמר, הכנה עם מסתבר, די לא תימה אחי, למה ללמי עכשיו ולמימר הלכה, למה הלכה כרבי יהודה, דמי כל מכולו. La Gemara trae la siguiente historia. Rab Ilish, era un rabino llamado Ilish, falleció. Y los hijos, los herederos, encuentran en la casa un documento de una isca que tenía Rab Ilish con un inversionista. O sea, que un inversionista puso dinero y Rab Ilish recibió el dinero. Y el documento decía lo siguiente, escuchen bien. La mitad de la ganancia va a ser para mí, para Rab Ilish. Y en caso que haya pérdidas, yo, Rab Ilish, me voy a responsabilizar de la mitad. Así decía el documento. Ahorita el documento no decía un tercer punto, que Rab Ilish iba a recibir pago por la gestión de la mitad del inversionista. Entonces, aparentemente hay un problema aquí de repeat. Le llegó este caso a Raba. Y Raba dijo, no puede ser que Rab Ilish va a hacer una prohibición de repeat y va a causar que el inversionista trasgreda una prohibición de repeat. Entonces, obligatoriamente tenemos que decir que la explicación de este documento no es así como entendimos. O sea, no es que Rab Ilish, en caso que haya ganancias, va a recibir mitad, y en caso que haya pérdidas, se va a responsabilizar de la mitad. Porque si es así, repito, tenía que haber dicho otro punto más, que está recibiendo un pago Rab Ilish por el servicio de la mitad del inversionista, y no decía eso, entonces está prohibido, entonces no puede ser que esa es la cabana. Dice Raba, entonces obligatoriamente tenemos que decir de que la explicación de este documento de Rab Ilish, que encontraron de Rab Ilish, es el siguiente. O, uno de dos, o que va a ganar mitad de ganancia, y en ese caso no va a hacerse responsable de la mitad de la pérdida, o
o que va a hacerse responsable de la mitad de la pérdida y no se va a ganar mitad de ganancia. Y explico. O que va a ganarse mitad de ganancia, Rabilish, y el inversionista la otra mitad. Y si es así, pues tenemos que decir que en caso que haya pérdidas, el inversionista se va a responsabilizar de 2/3 y Rabilish únicamente de 1/3. ¿Y por qué Rabilish se va a responsabilizar de menos? Porque está ganando eso que está responsabilizándose de menos. ¿Por qué? Por el servicio que está haciendo. Entonces sí está recibiendo de una u otra manera un pago. Esa es una opción. Otra opción que hay es que Rabilish va a ganar 2/3 de la ganancia y el inversionista únicamente 1/3. Y en caso que haya pérdidas, se van a ir mitad y mitad. Entonces, si se van a ir mitad y mitad en caso de que haya pérdidas, ¿por qué Rabilish está recibiendo más en ganancias en caso de que haya ganancias? Eso es el pago de su servicio que está haciendo. Entonces, por eso no habría problema de repeat. Así dice Raba. ¿Por qué no hay problema de repeat? Porque efectivamente Rabilish estaba recibiendo un pago por el servicio de la parte del inversionista. ¿Qué pago? Menos responsabilidad en caso que haya pérdidas, en un caso, o la misma responsabilidad en pérdidas, pero en caso que haya ganancias. Primera opción, repito, menos responsabilidad en caso que haya pérdidas. Segunda opción, igual de responsabilidad en caso que haya pérdidas, pero más ganancia en caso que haya ganancias. Entonces, eso se considera un pago y por lo tanto no hay problema de repeat. Así dice Raba. Vino Rav Kana, después de que escuchó esta explicación de Raba, y la dijo enfrente de Rav Zevid de Neardea. Y Rav Zevid preguntó y dijo, no me cuadra. ¿Quién le dijo a Raba decir esta explicación novedosa, que eso es lo que estaba pasando en la Iská de Rabilish? Puede ser que el caso de Rabilish es un caso clásico, que Rabilish se responsabilizó de la mitad de las pérdidas en caso que hay pérdidas y en caso que hay ganancias, mitad de ganancias. Preguntaste, ¿hay problema de repeat? ¿Sabes por qué no hay problema de repeat? Porque puede ser que Rabilish recibió un poquito de pago. Por ejemplo, el inversionista le dejó untar su pan en la grasa del pescado o recibir un higo seco. O sea, a pesar que es poquito, es suficiente, porque ya vimos en la clase anterior que Rav Nachman dice que la halajá es como Rav Yehuda, que Rav Yehuda dice que un poquito, inclusive grasa de pescado que le dio, o un higo seco, aunque sí que es poquito, es suficiente para pagar el servicio. Entonces puede ser que ese es el caso, y por eso no está escrito en el documento nada de eso. Entonces puede ser, pregunta Rav Zevid, cuando escuchó esta explicación de Raba, cuando Rav Kana dijo esta explicación de Raba, vino Rav Zevid y dijo, puede ser que el caso es un caso normal, mitad en pérdidas y mitad en ganancia. ¿Hay problema de repeat? No hay problema de repeat, porque estamos hablando en un caso que Rav Zevid, que Rabilish ya recibió pago del inversionista por el servicio de la gestión de la parte del inversionista, que pagó un pago mínimo, o grasa de pescado, o higo seco. ¿Y quién dijo que eso es suficiente? La opinión de Rav Yehuda. Ya vimos que Rav Nachman dijo al final de la clase anterior que la halajá es como Rav Yehuda, entonces no hay ningún problema. Así preguntó Rav Zevid. Le respondió Rav Kana, no señor, no me puedes decir eso, porque la halajá no es como Rav Yehuda. Pero Rav Nachman dijo que la halajá es como Rav Yehuda, que es suficiente con poquito. Dice, no, lo que cuando dice halajá, no se refiere que la halajá es como él, no se refiere que así es la ley, sino se refiere shita, o sea, se refiere que es la misma ideología. Recuérdense que Rav Nachman mencionó, la halajá es como Rav Yehuda, como Rav Yossi y como Rabbi Shimon ben Gamliel. Viene Rav Kana y dice, no se refiere a decir que la ley es como cada uno de ellos, sino se refiere que la ideología de estas tres opiniones son las mismas, es la misma ideología, la misma línea de pensamiento. Eso es lo que se refiere a decir, pero no la halajá es como él, sino la halajá es como la opinión que se necesita pagar un buen pago. O sea, por lo tanto, si se necesita pagar un buen pago y no estaba escrito en el documento, pues probablemente no lo hubo. Y si no lo hubo, entonces hay problema de repeat. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Lish hizo algo así? Entonces dice Rab, por eso dice Rav Kana. Entonces tiene razón Rab, que tenemos que explicar que el caso es dos opciones: o igual en ganancia y menos responsabilidad en pérdida, o más en ganancia e igual responsabilidad en pérdida. Y te voy a traer una prueba que es así. Que cuando, o sea, la Gemara dice, te voy a traer una prueba que cuando Rav Nachman dice que la halajá es como Rabbi Yehuda y como Rabbi Yossi y como Rabbi Shimon ben Gamliel, no se refiere a decir que la halajá, o sea, que la ley que se dictamina como ellos, sino se refiere a decir únicamente que estos tres están ahí, son la misma ideología, el mismo línea de pensamiento, pero la halajá no es como ellos. Te voy a hacer una prueba que es así. Porque si efectivamente la halajá hubiese sido como todos, Rav Nachman tendría que haber dicho halajá como Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi y Rabbi Shimon ben Gamliel. Y no dice así. Él dice halajá como Rabbi Yehuda, vuelve y repite otra vez la palabra halajá. Halajá como Rabbi Yossi y halajá como Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Por qué tiene que decir halajá, halajá, halajá? Para decirte que en verdad no se refiere a decir halajá, sino se refiere a decir que es la misma idea. Es la misma idea de Rabbi Yehuda, la misma idea de Rabbi Yossi, la misma idea de Rabbi Shimon ben Gamliel. Pero halajá no es como ellos. Eso es lo que se refiere a decir Rav Nachman. Halajá no es como ellos, sino halajá es, o sea, que ellos van en un mismo lineamiento, en un mismo pensamiento, en una misma ideología. Pero, o mejor dicho,
Corrijo. Dice la Gemara que así tiene que ser. La Gemara trae como una prueba que seguro cuando Rav Nachman dice que la halajá es común como Rabbi Yudá y la halajá es como Rabbi Yossi, la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel, dice la Gemara, si se hubiese referido Rav Nachman a decir que la halajá es que suficiente hubiese sido con poco, hubiese sido suficiente que diga que la halajá es como Rabbi Yudá, que es el más permisivo de todos, ¿sí? Que es suficiente pagar un poquito y ya. Y si me dices que la halajá es como Rabbi Yudá, kol shiken, que la halajá es como Rabbi Yossi, como Rabbi Shimon Gamliel, ¿por qué tiene que especificar halajá como Rabbi Yudá, halajá como Rabbi Yossi, halajá como Rabbi Shimon? ¿Por qué tiene que mencionar a los tres? Vemos que no era necesario mencionar a los tres. Tenemos que decir que la razón que menciona a los tres es para decirte que los tres están en la misma ideología, en la misma línea de pensamiento, pero no que la halajá es como ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la halajá? Que efectivamente no es suficiente un pago pequeño, sino sino usted tiene que pagar un pago más formal, entonces debería estar escrito en el documento. Ya que no está escrito en el documento, hay problema de repeat. Entonces, para que no haya problema de repeat, tenemos que llegar a la explicación de Raba de que es una de dos opciones, o más ganancia o menos responsabilidad de inversión. Seguimos. Amarrad. Motar shlish bizjarja hareze mutar. Ushmuel amar lo matzah motar shlish yelech lebeto rekan. El amar Shemuel kotzetz lo dinar. Sabar Rab en kotzetzim lo dinar. Ve amar Rab reshigla lefatoma. Mailav de amarle motar shlish bizjarja. Lo de amarle y motar shlish y reshigla lefatoma. Y baitema que amar Rab motar shlish bizjarja. Mutar kegon de itle behemale dide de hambre inshi gabele Torah gabele le tore. La Gemara nos trae lo siguiente. Rav dice así: cuando hay un ternero que lo tiene el balabait, el inversionista tiene un ternerito y se lo da a un pastor. Está el inversionista y está el recibidor del dinero. En este caso no es dinero, sino es el recibidor del animal. Y cuadran entre ellos que si hay pérdidas, se van a ir a mitades, y si hay ganancias, lo que crezca el animal, se van a ir en ganancias a mitades también. Y agregaron, como dijimos, en este caso hay un problema de repeat. Para ese problema, vino el inversionista, el dueño del ternero, y le dijo al pastor, le dijo, mira, nos vamos a ir a mitades hasta el crecimiento de 1/3. Si crece más de 1/3, todo lo que crece por encima de 1/3, ya eso va a ser tu exclusiva ganancia. Viene Rabbi dice, está permitido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el tema? Para que no haya repites, es necesario que el inversionista le pague algo al recibidor, en este caso al pastor, ¿sí? Y aquí le está pagando porque está yendo todo a mitades hasta 1/3, pero después de 1/3, toda la ganancia, toda esta valorización, después del tercio va a ser ¿para quién? Para el pastor. ¿Por qué? Por la gestión que está haciendo. Usted básicamente le está pagando algo adicional, no se están dividiendo después de eso, están dando completo a él. Ese completo que le está dando después es como pago por el servicio que está haciendo. Así opina Rab. Sin embargo viene Shmuel, ¿sí? Pero antes de decir Shmuel, aclaro un poquito más la opinión de Rab. A pesar que en el momento que están haciendo la iská, ¿sí? Hay una opción de que nunca se va a valorizar más de 1/3, ¿sí? Aún así, ya que hay posibilidad de que sea más de 1/3, y en caso que hay más de 1/3 es exclusivo del pastor, eso es considerado un pago, ¿sí? Viene Shmuel y dice, no señor, no sirve eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si al final no hubo más de 1/3 de ganancia? Entonces el pastor al final va a regresar a su casa sin ningún pago, ¿sí? Por el servicio que está haciendo de la parte del inversionista. Entonces es repeat. Por lo tanto dice Shmuel, para que no haya problema en este caso, no es suficiente que le diga después del tercio va a ser tuyo porque no sabemos si va a pasar o no, sino tiene que literal darle un salario fijo, decirle te voy a dar tanto por tu gestión que estás haciendo. Así dice Shmuel. Y como dijimos, Rav discute. Pregunta la Gemara, ¿acaso Rav opina que no es necesario darle un salario fijo y se puede basar en caso que haya una ganancia después del tercio, aunque puede ser que no la haya? No me cuadra. ¿Por qué? Porque Rav mismo dice en otro lugar lo siguiente, que la cabeza de la ternera que tiene el pastor se la queda aquí en el mefatem, se la va a tener que quedar aquí en el engordador, o sea, el pastor se la va a tener que quedar. Aparentemente está hablando en un caso que pactaron irse mitades en pérdida, mitades en ganancias y después 1/3 completo para el pastor, y aún así nos dice el mismo Rab que es necesario que la cabeza del animal sea completamente para el engordador, para el pastor, como pago de su servicio, ¿sí? Se pregunta en contra, según Rab no es necesario darle la cabeza al pastor, sino es suficiente que, según Rab antes, es suficiente que le dé la adición a más de 1/3. Responde la Gemara, no. Aquí
La razón que es necesario que el pastor, en la segunda cosa que dice Rab, que es necesario que el pastor reciba la cabeza, es porque no le dijo el inversionista que le va a dar toda la ganancia después de un tercio. ¿Sí? Entonces, básicamente, según Rab, va a ser suficiente que le dé al pastor, que el inversionista le dé al pastor uno de dos pagos. O que le dé la cabeza, exclusiva para él, la cabeza del animal, o que le dé y que cuadre con él que en caso que haya una ganancia mayor de un tercio, toda sea para él. Entonces no hay pregunta, una de dos. Otra respuesta es que aquí estamos hablando en un caso cuando Rab dijo que está permitido que después de un tercio sea solo para el que le diga al inversionista, al pastor, que después de un tercio va a ser para él, es cuando de por sí el pastor tiene otro animal. Cuando tiene un pastor, cuando el pastor tiene de por sí otro animal, el trabajo que va a hacer es mucho menor. Como ya tiene un trabajo, ya tiene un animal, tiene que por sí trabajar para ese animal. Entonces hacer un poquito, ahorita que tienen que encargarse de un segundo animal, es un trabajo adicional, pero es mínimo. ¿Sí? El trabajo fuerte es mezclar la comida. Entonces ahorita ya tiene que mezclar la comida para el animal de él, y ahorita para el animal del inversionista va a tener que mezclar un poco más de cantidad, pero es la misma acción. ¿Sí? Entonces ya que no hay mucho trabajo adicional, es suficiente efectivamente en ese caso que se comprometa el inversionista a darle la ganancia después de un tercio en caso que haya, aunque no es seguro que la haya. Pero en un caso que hay un trabajo real, formal, serio, por ejemplo, cuando no tiene un animal, el pastor y le estás dando al inversionista el primer animal que ahí sí está trabajando por ti, ahí sí es necesario, como dice Rab en el segundo lugar, que le pague realmente algo, que le dé, por ejemplo, la cabeza del animal. Seguimos. Rabbi Elazar me agrone a Zavin behemá, veaible la arise, me fatemle veaible resha beagre, veaiv palgar ravja. אמרה לדביתו, אם השתתפת בהדה, יעיב לך נא מעלייתה. אזל, זבין בהדה. פליג לה מעלייתה. אמר לה, תניף לגל לרשע. אמר לה, אשתה כמעיקרא, נמי לו. אמר לה, דאיד נזו זדידי הבו. אילו הווה יעיב נא לתפה פורתה מחזה כריבית, אשתה שותפה ענן. מה איקה אמרת, רח נא תפה פורתה? אמרה אין שיסתה מריסה למראה ארעה כמשעבד נפשה, להטוי אלי ראיה. La Gemara trae la siguiente historia, con una isca que hubo de un animal, de un inversionista. Rabbi Elazar compró un animal y se la dio a un aparcero para que el aparcero engorde al animal y en caso que haya ganancias, o sea, no en caso, si lo engorda bien, de ahí en adelante se divide mitad y mitad en las ganancias, en el engordamiento, y en caso que haya pérdidas, se responsabilizan, que se muere el animal o algo así, se responsabilizan mitad y mitad del capital. Entonces, básicamente tenemos un inversionista que es Rabbi Elazar con el aparcero. Dice la Gemara, efectivamente, el aparcero, ¿sí? El pastor, ¿sí? Engordó al animal. Y Rabbi Elazar, como pago, para que no haya problema de repite en este caso, como pago, ¿qué le dio? Le dio la cabeza del animal por el servicio que estaba haciendo. ¿Sí? Vino la esposa del aparcero y le dijo a su esposo, le dijo, mira, si tú, ahorita que no fuiste ni socio, ¿sí? Si no fuiste nada más aparcero, por el servicio que hiciste, te dieron pago de la cabeza, te recomiendo entrar en una sociedad con Rabbi Elazar, o sea, literal, paga mitad de un animal y él mitad de otro animal, y no nada más te va a dar la cabeza, sino en este caso que estás metiendo dinero, también te va a dar, ¿qué? Te va a dar también la cola gratis, completa, te la va a dar. El esposo le escuchó a la esposa, este aparcero le escuchó a la esposa, y fue a comprar un animal mitad con Rabbi Elazar. Bueno, cuando llegaron a las divisiones de las ganancias, se dividieron las ganancias y respecto a la cola, que pensó que se le iba a quedar el aparcero, le dijo, no, también divídela. Bueno, después dice Rabbi Elazar Arisa, ahorita dividamos también la cabeza. Le dice, ¿cómo crees? Si en lo que hicimos antes recibiste ¿qué? Me diste la cabeza completa. Ahorita que estoy metiendo dinero, no me diste algo más, la cola, pero por lo menos lo de antes, respétamelo, lo de la cabeza. Le respondió Rabbi Elazar, es muy diferente. Hasta ahorita, el inversionista completo era yo. O sea, en el caso anterior, el inversionista completo era yo. ¿Sí? Entonces, si yo no te doy un poco más de la mitad de las ganancias, o no te doy la cabeza, es como ribit, como explicamos anteriormente. Pero ahorita no soy inversionista completo. Yo no puse todo el capital. Ahorita fuimos socios, somos mitad, somos mitad y mitad. Entonces, en ese caso nos dimos mitad y mitad en todo el animal, también de la cabeza y también de la cola, y no te voy a dar nada completo a ti. Ah, ¿qué me vas a decir?
que al fin y al cabo el aparcero está trabajando en ella, es un trabajo pequeño y no por eso te puedes demandar la mitad. La razón que podía demandar la mitad es porque si no, aunque es un trabajo pequeño, hay un problema de repeat. Repeat pequeño sigue siendo prohibido. Por eso tiene que recibir algo completo. Pero cuando no hay problema de repeat, porque aquí son socios, porque los inversionistas fueron mitad y mitad en la inversión, cada uno puso las monedas 50 y 50, pues en ese caso no hay ningún préstamo, no hay ningún repeat y por ese trabajo mínimo que se encargó del animal no tiene por qué cobrar si no se pactó antes. A diferencia, repito, del caso anterior, que el inversionista único y exclusivo, el que puso todo el capital fue Rabbi Elazar. Entonces aquí sí hay problema de préstamo, entonces hay problema de repeat, aunque sea un trabajo pequeño, lo que quieras, pero es un problema de repeat. Por eso en ese caso es importante, por eso Rabbi Elazar le dio la cabeza completa al aparcero, al pastor, como pago de su servicio para que no haya problema de repeat. Seguimos. Tanu Rabbanan. Hasham be'emal ha'chavero ad matay hayav letapel ba, sumchu somer ba'atonot shemona asar hodesh, begodrot 24 חודש. ואם בא לחלוק בתוך זמנו, חברו מעכב עליו. אבל אינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. מהי אבל דקאמר? אלא לפי שאינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. La Gemara nos trae la siguiente baraita. Una persona que evalúa su animal cuánto vale y se la da a su compañero para que la engorde y la cuide, etc. ¿Sí? Y pactan entre ellos, como los casos de antes, que si hay ganancias, se van a hacer ¿qué? Mitad y mitad. Si hay pérdidas, mitad y mitad. Pero no hablaron entre ellos claramente, ¿sí? Un caso de iscaca, básicamente. Solo que no hablaron claramente hasta cuándo el pastor, en el caso del animal, sí, el recibidor del animal, se tiene que encargar de engordarla, de hacerla crecer. ¿Hasta cuándo es? Entonces, analiza la baraitá, cuánto tiempo es que el pastor tiene esa obligación de encargarse de ella, en este caso, y por ende, ¿cuándo es que va a poder decir, sabes qué, ya dame la mitad de mi ganancia, de la ganancia, sí, chao, no quiero seguir más? Dice Sumjus, depende qué tipo de animal. Si son burros, ¿sí? Tienen que tener 18 meses. Aclaro, en la Mishnah, cuando hablamos de burros, de potros, burros, mencionamos que es hasta que puedan cargar. Explicamos Befarshim que hasta que puedan cargar es justamente 18 meses. ¿Ok? Si son animales pequeños como ovejas y cabras, tienen que pasar 24 meses. ¿Sí? Entonces, si viene el pastor y ahorita quiere dividir las ganancias dentro de ese tiempo, puede venir el inversionista, el dueño real el dueño de estos animales y decirle, no señor, no puedes, que tiene que ser, como no especificamos tiempo, tiene que haber mínimo el tiempo clásico, que es 18 meses en burritos y 24 meses en animales pequeños. ¿Por qué? Porque no es igual el primer año de trabajo que el segundo año. Pregúntale a la hermana, no entiendo qué tiene que ver eso. Dice, mejor dicho, no es por qué, sino es pero no es igual el primer año y el segundo año. Dice, hermana, ¿qué pero? ¿Qué tiene que ver aquí pero? Responde, hermano, se refiere, ¿por qué? Porque no, como explicación, no es igual el primer año que el segundo año. O sea, el segundo año es mucho más difícil trabajarlos, ¿sí? Es no, más difícil, más comida hay que darles porque crecieron más, ¿sí? Y por eso mismo, ya que es más difícil el segundo año que el primer año, no puede venir el pastor y decir, ya, el segundo año ya no quiero más agarrarlo, sino tiene que acabar el segundo año y por eso el dueño, el inversionista puede decir, no me lo des todavía, las ganancias nos dividimos no ahorita, sino después del segundo año, después de los 18 meses, después de los 24 meses, dependiendo qué tipo de animal. Seguimos. Tania Ida Hasham, Behemal Javerot, Matay Jav Letapel Bavladot, בדקה 30 יום ובגסה 50 יום. רבי יוסי אומר בדקה 3 חודשים, מפני שטיפולה מרובה. מהי טיפולה מרובה? מפני ששיניה דקות. מכאן ואילך נותן מחצה שלו, וחצי מחצה בשל חברו. La Gemara trae otra baraita. La baraita también nos trae este caso de Isca en un animal. Una persona, por decir, Rubén es dueño de un animal, avalúa su animal y se lo da a manos de su compañero, por decir Shimón, para que lo engorde, lo cuide, lo haga crecer y se encargan que si hay pérdidas, mitad y mitad, si hay ganancias también, mitad y mitad. Y obviamente le paga por la gestión para que no haya problema de repeat. La pregunta es, ¿hasta cuándo? En caso que esos animales, mientras que estaban, el inversionista se lo dio al pastor, digamos así, ¿sí? Y el pastor lo está cuidando. Y mientras que estaba en el custodia del pastor, mientras que lo estaba cuidando, engordando y creciendo, tuvo unos hijitos este animal. ¿Sí? Entonces ya analizamos hasta cuándo es que el pastor debe hacerlos crecer y no puede renunciar en la mitad, no puede solicitar las ganancias hasta el momento en la mitad, sino tiene que esperar el tiempo. La pregunta es, ¿qué pasa si ese animal que recibió el pastor tuvo niñitos? ¿Hasta cuánto es que el pastor tiene que cuidar a esos niñitos? Y por ende, ¿hasta cuándo es que ese pastor puede encargarse de esos fetos, de esos bebecitos que tuvo, no niñitos, tuvo bebecitos, ¿sí? ¿Hasta cuándo es que puede decir, sabes qué, quiero dividir las ganancias ahorita?
Dice la Gemara, cuando son animales pequeños como ovejas y cosas así, ¿sí? Los bebecitos, los hijitos que nacieron, sí, no niñitos, los hijitos, ¿sí? 30 días. Una vez llega a 30 días, ahí ya puede decir el pastor al inversionista, mira, aquí hay dos hijitos que nacieron, uno para ti, uno para mí, nos dividimos en eso. Y no puede decirle, el dueño, el inversionista, no puede decirle, no, sigue trabajándolos tú. Y cuando son animales grandes, tiene 50 días. Esto es respecto al límite de tiempo de los hijitos que nacieron de los animales depositados en manos del pastor. Rabbi Yossi, sin embargo, discute y dice, no, cuando son animales pequeños, 3 meses. ¿Por qué? Porque se necesita mucho trabajo. ¿Qué se refiere a mucho trabajo? Ya que los animales pequeños, estos como ovejas, tienen dientes muy finitos y débiles y no pueden ellos solos comer pasto, sino hay que estar todo el tiempo al lado de la madre y con un ayudante que esté metiéndole comida para que no se mueran, ¿sí? Por lo tanto es importante que estén por 3 meses hasta que crezcan un poquito más. De ahí en adelante, cuando ya pasa 3 meses según Rabbi Yossi en animales pequeños o según Tanakama 30 días y en animales grandes 50 días, ahí ya puede venir el pastor y decir con el inversionista, dividámonos las ganancias respecto a sus hijitos que nacieron. Mitad de sería mitad del pastor y mitad del inversionista. Y en caso que quiere el inversionista que siga el pastor cuidando a estos hijitos que nacieron, pues ahí, después de que ya el pastor se quedó con su mitad de estos hijitos y el inversionista con mitad, sobre esa mitad del inversionista va a haber mitad de ganancia, ¿sí? Mitad de ganancia de lo que haya de ahí en adelante. O sea que sería un cuarto, no es un cuarto, es mitad de ganancia, mitad de ganancia. O sea que, repito, en caso que el pastor ya tome, después de que pase este momento, el pastor puede agarrar su mitad de los hijitos, si nació un hijo, pues un hijo para el pastor y otro hijo para el inversionista. Y si el inversionista quiere que le siga cuidando ese hijito, pues ahí después de ese tiempo, puede seguir cuidándole el pastor, pero cualquier ganancia que haya de ahí en adelante se van a tener que dividir mitad y mitad de ese hijo que pertenece al inversionista. La Gemara trae una historia, Ramenashia Bargadá, Shakal Mechza Shelo, Vejatzi Mechza Beshel Javero. Ata le camé de Abaya Amarle, Man Palaglach, Veod, Makom Shenagu le Gadelhu, Utnan Makom Shenagu le Gadel Yagdilu. La Gemara trae la siguiente historia. Ramenashia Bargadá recibió un animal como un pastor, ¿sí? Se la depositaron en sus manos para que él la engorde y la haga crecer, ¿sí? Y entonces había un inversionista. Y estaba el pastor, el que lo recibió, no siempre es el pastor, a veces sí, estaba el que lo recibió, que es Ramenashia Bargadá. Y tuvo hijitos, ese animalito, en la posesión de Ramenashia Bargadá. Ramenashia Bargadá se encargó de esos hijitos, ¿sí? Más del tiempo limitado que se dio en la baraita anterior. Más, se siguió encargando de ellos. Y por lo tanto, agarró, respecto a los hijitos, que es ganancia neta, ¿sí? Dividió, ya que pasó el tiempo que se necesita cuidarlos, se agarró mitad que se merece él y adicionalmente de la mitad del compañero también agarró otra mitad porque se encargó de ellos, ¿sí? Como vimos en la baraita que se dividen de los hijos después de que pasa el tiempo, mitad y mitad, y si sigue el pastor, en este caso la Ramenashia Bargadá, cuidando la mitad que recibió la mitad del inversionista, pues puede recibir de ahí el pastor otra mitad más de las ganancias adicionales. Fueron a preguntarle a Abayé, o mejor dicho, fue el socio, enfrente de Abayé, el dueño de la mamá, si el inversionista, y demandó a Ramenashia Bargadá. Le dijo, mira, tú no podías haber dividido esto. Le dice a Abayé Ramenashia Bargadá, efectivamente tú no puedes haber dividido. ¿Por qué no pudiste dividirlo bien? ¿Por qué tú no puedes haberlo dividido? Porque necesitas ir con un evaluador que pueda dividir los hijitos, uno para cada uno, porque hay que ser profesional. ¿Cuánto vale uno, cuánto vale otro? Porque tú te decidiste quedar con uno y no con el otro, y por lo tanto... por lo tanto no te lo puedes quedar como tú querías. Y más aún, dice la Gemara, aquí estamos hablando en un caso, le dice a Abayé que en un lugar que la costumbre, no en un caso, en un lugar que la costumbre es que los que reciben a los animales y tienen hijitos se encargan de ellos hasta que crezcan, ¿sí? Y la halajá es que efectivamente cuando crezcan más de ese tiempo limitado, si así es el lugar en la costumbre, si la costumbre de ese lugar es que no hay ese límite de tiempo, si nos tienen que encargar, entonces tienen que seguir encargándose de él y no puede hacer esa división, entonces está mal dividido y por lo tanto, por estas dos razones que mencionamos, lo que hiciste no es correcto. Así le dijo a Abayé. Otra historia dice la Gemara, Hanutre Kutae de Abudiska Bahade Adade.
Azal Hadminayu, Palik Zuze, Velo Date de Jabre. Atule Kamed Rapapa Amarle, Mainaf Kamina, Haji Amaron Nachman Zuze, que mande pligudamu. Leshana, Zabur Jambra Beadadi, Kamidach Palik le Velo Date de Jabre. Atule Kamed Rapapa Amarle, Man Palaglach. Amarle Kahazina de Batar Didika Atimar. Mamar Rapapa, Kiagamna Badai Tzarich Leodue. Zuze Mishakil Tabe Beshavik Hasre. Amarle lo, Amarle Hamra. Kule almaya de Deika de Basim, Veika de lo Basim. La Gemara trae una historia parecida, escuchen bien. Dos kutae. Kutae, normalmente cuando el Talmud menciona los kutim, se refiere a personas que no está clara si son judías o no. Hay un mahloket, si son gereemet o gerarayot. Pero aquí se refiere a kutim, a dos yehudim 100% de una ciudad de Kuta. ¿Sí? Acerca de Babel, pero se refiere a dos judíos 100%. De todas maneras dice la Gemara que habían dos personas, Kutim, que hicieron una iská juntos, ¿sí? Básicamente el inversionista metió dinero, ¿sí? Y hubo ganancia. Después de que hubo ganancia, decidió el recibidor, digamos Shimón, ¿sí? Shimón de Kuta, ¿sí? De Kuta, de hacer la división. Y una vez, entonces básicamente, por decir, pongamos cantidad de monedas. Reubén invirtió 100 monedas, ¿sí? Y hubo ganancia a 120, por decir, ¿sí? Entonces el trato fue que mitad en responsabilidad del capital y mitad en ganancias. Entonces en ese caso la mitad de la ganancia, ¿cuánto es? 10. Entonces vino el que recibió el dinero, el que estaba gestionando el negocio, por decir Shimón, ¿sí? Y se dividió esa ganancia, agarró 10, porque la ganancia era 20, agarró 10 y lo invirtió en un segundo negocio y le fue fantástico, le fue fenomenal, ¿sí? Ahorita todo lo que él sacó ese dinero de la ganancia lo hizo sin autorización de su compañero, sin autorización del inversionista, ¿sí? Entonces viene el inversionista y dice, no, te fue muy bien el segundo negocio, tú no podías haberlo dividido y meterlo ahí. Si lo metiste es porque también es mío, está ahí metido ahí, entonces yo también tengo que recibir ganancias del segundo negocio. Fueron enfrente de Rav Papa a preguntarle, dijo Rav Papa, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque así dijo Rav Nachman. Cuando estamos hablando de cash, de dinero, es muy fácil la división. No hay que evaluar cuánto cuesta. Dinero cuesta dinero. Sí, la moneda sabemos cuánto cuesta. Entonces puede venir sin problema el Shimón. Y si había 20 de ganancia, pues 10 y 10. ¿Cuál es el problema? No necesitas un evaluador que evalúe cuánto cuesta para hacer la división. Cuando son animales, cuando son objetos, cuando son cosas, tenemos que evaluar. Porque puede ser que hizo una mala división. Pero aquí no es necesario. Aquí es dinero. Entonces 10 y 10 no hay ningún problema. Entonces por lo tanto la división fue una buena división, aunque la hizo sin conocimiento del inversionista. Y por lo tanto el segundo, cuando metió Shimón el dinero en una segunda inversión, la segunda inversión es exclusiva de Shimón únicamente. Cuenta la Gemara, después de un año hicieron otra vez otro negocio entre estas dos personas, ¿sí? Pero esto fue ya con barriles de vino, ¿sí? Le invirtió el inversionista, metió barriles de vino, se lo dio a Shimón para que se encargue de venderlas después cuando sube el precio. Bueno, vino perdón, pero en este caso fue al revés. Sí, en este caso fue al revés. El que había sido el inversionista en el cash en el año anterior, ahorita fue el receptor de los barriles. Y el que fue el receptor del dinero en el año anterior, ahorita fue el inversionista, ¿sí? Y efectivamente, vino ahorita el receptor de los barriles y dijo, mira, el año pasado, él dividió las ganancias y todo, y también yo voy a hacer lo mismo lo que él me hizo. Con él me hizo eso y ahorita se lo voy a hacer. Entonces dividió los barriles y efectivamente lo vendió a un buen precio, dividió el valor y, mejor dicho, dividió los barriles, lo vendió a buen precio y así ganó. Bueno, y su compañero, el inversionista, no estaba de acuerdo. Fueron a preguntarle a Rav Papa y en este caso Rav Papa dijo, ¿quién te dio autorización a ti de dividirlo? No podías dividirlo, puede ser que lo dividiste mal, por lo tanto se anula todo. Le dijo este socio, este receptor en el caso de los barriles, le dijo, tú estás detrás mío todo el tiempo. En el año anterior yo era el inversionista y fuiste en contra mí. Y ahorita que soy receptor vas tú en contra mí, estás yendo en contra mí todo el tiempo. Dijo Rav Papa, mira, en estos casos que estaban sospechando en mí, o sea, en el juez, pues tengo que explicar qué es lo que está pasando y por lo tanto voy a explicar. El año anterior, dice Rav Papa, lo que invirtió el inversionista fue dinero, ¿sí? Y cuando se dividieron, después de las ganancias, se dividieron fair, eran 20 monedas, 10 y 10, no hay confusión, no hay equivoco ahí, son todas monedas buenas, se dividieron 10 y 10, son todas perfectas, 10 y 10, es una buena división. ¿Acaso habían unas monedas buenas y otras malas que tenemos que sospechar con una mala división? Le hizo que reclamó, no, bueno, por eso sirve, por eso sirvió la división. Sin embargo, en el caso del vino,
Todos sabemos que en los barriles de vinos hay unos buenos y unos mejores, siempre son diferentes, ¿sí? Siempre la calidad es diferente. Entonces, ¿cómo yo voy a asegurar, dice Rav Papa, que el receptor que hizo esta división sin consultar con el inversionista hizo una buena división? Por eso se anula esa división y se retracta todo para atrás, por eso es muy diferente. Seguimos. Gufa Amar Rav Nachman Zuze que mande pligi da muhane mili tave tekuleu tekulea val taveu tekulelo. Dice Rav Nachman, como mencionamos antes, que cuando estamos hablando de una sociedad en dinero, se puede sin problema un socio dividir el dinero, el cash, sin problema. ¿Por qué? Porque la división es muy sencilla, mitad y mitad, no hay por qué una evaluación o una equivocación que pueda haber. Y la Guimara aclara, todo esto es únicamente cuando todas las monedas que hay son monedas buenas y equivalentes, o todas las monedas son malas, todas malas equivalentes, pero si hay unas buenas, unas malas, ahí sí no puede un socio dividir sin autorización del otro. ¿Por qué? Porque puede ser que va a agarrar todas las buenas y va a dejar las malas. En este caso sería similar al vino, que hay unos buenos y unos mejores, unos buenos y unos malos. Seguimos. Rav Hama va mogar zuze bepshita leyoma, kol zuze de Rav Hama. Kalu zuze de Rav Hama, usavar maishnami mara, velohi mara dadra be'ina, vida pejate, zuze lo adra be'ina yu velohi edia pejate. La Guimara trae una siguiente alajá, ¿sí? Que hay otra alajá que hay diferencia entre dinero y objetos, dinero y animales, ¿sí? Que dice la Guimara que Rav Hama rentaba, escuchen bien, ¿sabes? Que en las denominaciones había Zuz Tzori y Zuz Medina, Zuz Pashut. Zuz Tzori equivalía, la misma denominación de Tzori equivalía por 8 de la denominación del Pashut, Zuz Medina, ¿sí? Entonces, un Zuz Tzori equivalía a 8 veces más del Zuz Medina. Entonces, él que hacía, Rav Hama tenía mucho de Zuz Tzori, entonces él rentaba eso por día y cobraba por día un Zuz Medina. ¿Sí? Tú quieres usar estas monedas, toma, te la presto y me la tienes que devolver y te cobro por este día, ¿cuánto? 1/8. ¿Sí? Y él pensaba que no hay problema de ripit. Aparentemente es problema de ripit. Le está prestando básicamente, ¿sí? Un Zuz Tzori y le está cobrando y le tiene que devolver ese Zuz Tzori y le está cobrando por esa renta, por ese arrendamiento, ¿cuánto? 1/8. Él pensaba que no había problema porque es igual a arrendar algo. Yo arrendo un vaso y me pagan por el vaso. No hay ningún problema. Dice la Guimara, pero sí había un problema. Y eso pasó, que todas las monedas, causó esto, que ya que Rav Hama hacía esto, al final Rav Hama perdió toda su parnasá. Si la Guimara explica por qué él lo hacía. La Guimara explica, él lo hacía porque él decía, es igual a cuando uno renta un utensilio, una azada, ¿sí? Un hacha, una espada. Si lo renta y recibe pago por eso. Aquí también estoy rentando los uzim que valen por 8 y estoy cobrando para que me lo devuelvan después y estoy cobrando una comisión. ¿Sí? Pero no, él se equivocó. ¿Por qué? Porque no es igual. ¿Por qué no es igual? La espada o un utensilio o una azada, ¿sí? Tú lo prestas y eso mismo es lo que se regresa. Entonces sale que todo el tiempo está en manos del dueño. Ahí está que eso mismo lo está regresando. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no hay duda que lo puedes arrendar. ¿Sí? Adicionalmente, cuando tú arriendas un utensilio y regresas ese mismo, en el se usa y se desvaloriza un poquito. Entonces, obviamente, puedes cobrar por eso. Pero en dinero, tú prestas ese dinero, te regresan otro dinero. O sea, que ya no está en manos del que lo prestó, sino en manos del otro. El dueño es el otro, ahí está que lo usó y estás regresando otra cosa. Y adicionalmente, no es que se desgasta, o si se desgasta no es un desgaste que implica el valor de la moneda. Entonces, por lo tanto, si cobras más por eso, eso sí es un problema de ripit y está terminantemente prohibido. Y por eso Rav Hama cuando hacía esto, como hacía esto, le vino una consecuencia a Barminan que perdió todo su dinero. Amar Raba, Shari leleinish lemeimar lelechabre, heila harba azuze ve uzve li plania azuze. לא אסרה תורה אלא ריבית הבאה מלווה למלווה. ואמר רבא שי ללאיניש למימר לחברי שקיל לחרבה זוזה ואימר ללפלוני לאוספן זוזה. מה טעמה? שכר אמירה כשקיל. כי עד אבא אמר ברד רפפה הווה שקיל וגנה דקירה מקראה ואמר לאבוה אוספינו זוזה. אמרו לרבנן לרפפה אכיל ברד דמר ריביתה אמר לו כל כי הריביתה נאכול. לא אסרה התורה אלא ריבית הבאה מלווה למלווה הכה שכר אמירה כשקיל ושרי. La Guimara nos trae dos alajot de Raba muy interesantes. La primera dice Raba que una persona tiene permitido decirle a su compañero, toma 4 zuzim, por ejemplo, Reubén le dice a Shimón, ¿sí? Toma 4 zuzim, te lo doy a ti de regalo. Pero por favor, por este regalo que te estoy dando, te pido algo. Te pido que le prestes dinero tú, Shimón, a Leví. En este caso, a pesar que Shimón, el prestamista, le está prestando dinero
al prestatario por un dinero que está recibiendo, entonces como interés, no hay problema de interés aquí. ¿Por qué? Porque la prohibición de interés es cuando el prestamista recibe interés del prestatario, ¿sí? Y aquí Shimón no está recibiendo dinero del prestatario de Leví, sino está recibiendo ¿de quién? De Reubén. Otra vez, el caso es, Reubén le dice a Shimón, aquí te doy 4 zuzim de regalo, pero como recompensa esto, por favor, Shimón, préstale dinero a Leví. Entonces Shimón es prestamista, Leví es prestatario y está prestando dinero. ¿Y es por qué? Porque está recibiendo un interés. ¿Pero de quién está recibiendo el interés? De otra persona. No hay problema en este caso. Segunda alajá que nos dice Rava, que una persona puede decirle a su compañero, ¿sí? Escuchen bien, por decir, Reubén le puede decir a Shimón, toma 4 zuzim, ¿sí? Así le dice Reubén a Shimón, toma 4 zuzim, te lo doy de regalo, pero por favor dile a Leví que me presta mi dinero. Aquí es un préstamo ya para el que está dando el dinero. Pero, ¿quién está recibiendo el dinero? No el prestamista, sino un intermediario. Se le dice Reubén a Shimón, como intermediario, por favor, te doy aquí 4 zuzim, pero como recompensa de esto, por favor, dile a Leví que me preste dinero. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Leví no está recibiendo el prestamista. La provisión es cuando no está recibiendo el interés. Y la provisión es cuando el prestatario le da dinero, le da intereses al prestamista. Pero aquí la Gemara aumenta algo más. Shara Miraka Shakil. ¿Qué nos viene a aumentar? Explica los Mefarshim, explica el Ritva, que la Gemara aquí se refiere a decir que inclusive en el caso que el prestamista, que Leví, después de que Shimón le pidió, Reubén le dijo a Shimón, toma, te doy dinero y por favor, dile a Leví que me presta a mí, que le preste a Reubén dinero. Dice la Gemara, también si Leví al final no aceptó prestarle a Reubén, pero sí aceptó darle a Shimón, y Shimón después le prestó este dinero a Leví, aún así está permitido. ¿Por qué? A pesar que aparentemente Shimón está al final prestándole dinero a Reubén y Shimón es el que recibió los 4 zuzim de regalo, no hay problema porque el regalo que recibió de 4 zuzim no es por el préstamo de Shimón, sino es para que le vaya a decir a Leví. Al final salió que Shimón le prestó, pero el dinero que le dio Reubén a Shimón no es por el préstamo que le dio Shimón, porque todavía no se lo había dado, sino es para qué, para que le vaya a decir, y no hay problema en este caso. Le maratra una historia con Abba Mar Bre de Rapapá, que efectivamente agarró discos de cera de los comerciantes de cera, ¿sí? Cera, que vendían cera para prender fuego, lo que sea, y le decía el hijo de Rapapá, otra vez, el hijo de Rapapá agarró de los comerciantes de cera, agarraba cera para vender, lo que sea. Y le decía después el hijo de Rapapá, su padre Rapapá, oye papi, por favor, préstale dinero a estos comerciantes, ¿sí? Le dijeron a Jamim, quiero que sepas que tu hijo, si está comiendo ribit, o sea, está teniendo parnasá de ribit. ¿Por qué? Porque le están dando a él cera y tú le estás prestando a él, los comerciantes, dinero porque a tu hijo le están dando cera. Eso es ribit, está recibiendo un interés. Le dice a papá, no, si ese es el problema de ribit en este caso, no hay ningún problema. Que coma, que tenga parnasá de eso. ¿Por qué? Porque toda la prohibición de la Torah de ribit es únicamente cuando viene del prestatario, como dijimos, al prestamista. Y aquí, lo único que está recibiendo, sí hay una recompensa que están recibiendo estos vendedores. ¿Pero por qué? Por el hecho que le está hablando el hijo al padre, ¿sí? Entonces la razón que están, un segundo, lo que está ganando aquí es por lo que dijimos antes, que le está diciendo, por el hecho que le dijo, y esto no es problema de ribit, y por lo tanto está permitido como dijimos antes. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.